Soy Oliva Aguilera, presidenta de la Asociación Feministas Radicales de España, y estoy muy agradecida por participar en esta jornada de Vergüenza Pederasta, para hablar de la prevención del abuso sexual infantil. El abuso sexual sucede a niñas, niños y adolescentes de cualquier raza, grupo socioeconómico, religión o cultura. Se estima que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños es víctima de abuso sexual en la infancia y o adolescencia. El 86% de los agresores son hombres. En el 85% de los casos, la víctima conoce e incluso quiere al agresor, porque el abuso sucede en la familia o en el entorno de confianza. Según el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la infancia y adolescencia tiene derecho a crecer sin sufrir ningún tipo de abuso o maltrato. Las niñas y niños víctimas de abuso sexual infantil guardan el secreto, sufren un enorme dolor en soledad durante años y se sienten culpables. A continuación, veremos cuáles son los pasos a seguir para prevenir el abuso sexual infantil, elaborados por la asociación El Mundo de los Asi. Primero, enseñarles a decirnos. Las hijas e hijos deben aprender a decir lo que piensan y cómo se sienten de manera clara y en el momento oportuno. De esta manera, los niños, las niñas y adolescentes tendrán la capacidad de expresar claramente y con seguridad su negativa ante cualquier amenaza de violencia sexual que se le presente. Segundo, respetar a niñas y niños ante sus opiniones, apoyar sus decisiones cuando no quieren hacer algo que se encuentra dentro de sus derechos de autonomía, como ser abrazado, bailar, jugar. Si obligamos a un niño a dar un beso, entenderá que debe hacer ciertas cosas cuando alguien lo obliga. Tercero, saber escuchar y transmitir confianza. Necesitan saber que sus sentimientos son percibidos por sus progenitores y que su voz es escuchada por la familia. Ideas como que los niños mienten o no saben deben ser desterradas. Cuarto, estar siempre informados de aquellas personas que muestran interés por su hijo. Saber de las amistades que frecuentan y de sus amigas y amigos virtuales. Conocer qué páginas web, foros o espacios de chat visitan. Conocer las rutas que siguen al ir o venir de su centro de estudios. Estar atentos frente a cualquier cambio en el estado de ánimo, la salud o el rendimiento académico. Hay que evitar subir fotos de los menores, aunque sean fotos totalmente inocentes, porque estas fotos de cumpleaños o de fiestas de disfraces pueden ser vendidas como material pedófilo. 5. Advertir sobre el abuso sexual. Hablar con ellos de la existencia de abusos sexuales y de cómo se producen. Explicarles la forma en que las personas agresoras intimidan y logran que la niña o el niño guarde el abuso en secreto. Enseñarles que nunca deben guardar ese tipo de secreto, aunque se lo pidan o les amenacen. Explicarles la diferencia entre una expresión de cariño y una caricia sexual. Y sexto, hablarles claro sobre sexualidad. Explicarles, de acuerdo a su edad, todo lo que motiva su curiosidad, incluyendo el nombre de las partes del cuerpo, las áreas sexuales de este, por ejemplo, que las partes que se tapan con el traje de baño son partes privadas, y darle a conocer las diferentes formas de expresión sexual. A continuación, hablaremos de los diferentes símbolos que los pedófilos utilizan para reconocerse en Internet. El blogo es un triángulo en espiral azul que simboliza la atracción por menores varones. Lo usan quienes se denominan boy lovers. El blogo es una espiral de color azul y lo utilizan los que prefieren a los niños mucho más pequeños, conocidos como little boy lovers. El globo, un corazón en espiral rosa, lo usan los que sienten atracción por las niñas, girl lovers. El clogo, una mariposa formada por 2 corazones grandes y 2 pequeños en rosa y azul, lo usan quienes gustan de ambos sexos. Y por último, el clomal, que podemos verlo abajo, es el logotipo que usan los pedófilos para promover su causa, que las relaciones entre adultos y menores sean despenalizadas. Y hasta aquí esta información sobre prevención del abuso sexual infantil. Agradeceros nuestra participación en vuestra jornada y seguimos luchando juntas por un mundo libre de violencia sexual infantil y adolescente.
Gracias. Mi nombre es Teresa Domínguez y quiero ante todo agradecer personalmente a Verónica la invitación a formar parte de los actos de la jornada de concienciación por parte de las plataformas organizadoras feministas Vergüenza Pederasta en el Día de la Vergüenza Pederasta 2023, en las que algunas de mis compañeras de la Asociación de Feministas Radicales de España y yo misma este año participamos online para exponer desde distintas vertientes aspectos sobre este tema y que se celebra entre los días 23 al 27 de junio. El título de mi ponencia es Explotación sexual, reproductiva, pedofilia y pederastia, trata de mujeres y menores. El turismo sexual infantil afecta a unos 2 millones de niños y niñas en todo el mundo. Los menores víctimas de esta forma de turismo a menudo han sido engañados o secuestrados para someterlos a esclavitud, en este caso sexual. La mayoría de los agresores son hombres. La prostitución infantil en el contexto del turismo se analiza como una forma de dominación masculina reforzada por la globalización. Los gobiernos de los países donde los menores son víctimas del turismo sexual a menudo se abstienen de perseguir a los autores de este tipo de violación de los derechos humanos, que es una fuente de divisas. El poder económico del turista los silencia. El turismo sexual infantil está estrechamente vinculado a la pobreza, a los estereotipos de género, los conflictos armados, la rápida industrialización y el crecimiento explosivo de la población. En América Latina y el sudeste asiático, por ejemplo, las niñas de la calle rechazadas de sus hogares por ser niñas, abandonadas, recurren a menudo a la prostitución como último recurso. Debido a su corta edad y a su precaria situación económica, estas niñas pobres son un blanco fácil para los traficantes, tanto de sexo como desde finales de los 90 de la explotación reproductiva. Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Camboya, India, Brasil y México han sido identificados como los principales centros de explotación sexual infantil y explotación reproductiva, y de ahí afirmar que regular no evita la trata. Legalizar la maternidad subrogada en India en 2002, que fue denominada el útero del mundo, dio origen a una nueva forma de trata. Los traficantes solían traficar con niñas, mujeres, para la prostitución, pero después de la legalización de la subrogación comercial, traficaron con niñas y mujeres para la industria reproductiva, otra forma de prostitución, usando a estas como materia prima, niñas que podían ser explotadas reproductivamente hasta 6 veces cada una. La regulación no ha impedido la trata de mujeres por las mismas redes y vías que se utilizan para la prostitución o las redes de explotación doméstica. Información de la Oficina Nacional del Crimen 2016 de India. Por otro lado, el tráfico de miles de mujeres, a menudo adolescentes, como novias, a lugares de la India, donde la proporción de sexos de las niñas ha descendido tanto que los hombres no pueden encontrar mujeres para casarse, es de hecho una especie de puerta a la práctica de la maternidad subrogada. Esencialmente el tráfico de niñas, a menudo adolescentes, para sexo y procreación. A veces son compradas a sus padres o secuestradas y luego vendidas a una familia donde el marido, sus hermanos e incluso el padre comparten a la menor esposa. Si las mujeres se resisten, son golpeadas y a veces asesinadas. Una vez que tienen hijos, es vendida a otra familia de hombres para su uso sexual y reproductivo. Y lo curioso es que este sistema de violación colectiva, violencia sexual y reproductiva contra las mujeres, es perfectamente legal en India. La policía no arresta a nadie porque dicen que están casados. La esclavitud perdura impunemente en el mundo. Según Plan Internacional, más de 8.000 niñas y mujeres son víctimas de la esclavitud doméstica solo en Nepal. Una niña puede ser vendida a la edad de 3 años para saldar deudas familiares. Un sistema ilícito, pero totalmente generalizado.
Para las niñas explotadas, esto lleva a la privación de la educación y al abuso físico. Esta práctica se volvió ilegal en el año 2000, pero las tradiciones son tenaces y la ley difícil de aplicar. Involucró entre 10.000 y 12.000 niñas una vez forzadas a abandonar sus hogares. Las niñas se ven obligadas a trabajar, a hacerse domésticas, a casarse para ser explotadas reproductivamente e incluso a prostituirse. Decenas de miles de niñas, incluso de niños pakistaníes, trabajan como sirvientes domésticos en los hogares de familias ricas. Cocinan, limpian, y las niñas a menudo son violentamente abusadas, violadas. Sin embargo, raramente pagan por sus crímenes. Repito, de ahí afirmar que regular no evita la trata, muy al contrario. La mayoría de los compradores de la explotación reproductiva suelen ir al extranjero a comprar los bebés. Como sabemos, son pocos los países que tienen legalizada la práctica de la mal llamada gestación subrogada, en los que su sistema es altruista. Tampoco hay suficientes mujeres disponibles para cubrir la demanda existente. Y, por supuesto, dichos países ni garantizan las demandas, ni mucho menos las exigencias de los clientes que se marchan al extranjero en su grandísima mayoría para cumplir con su voluntad de hacer realidad su deseo de disponer de toda costa de un menor sin más requisito que tener los fondos económicos necesarios. Cuando hablamos de compra de bebés por Internet, no exageramos. Se tiene que recurrir a la explotación de las meras funciones biológicas de las mujeres y se tienen que revocar numerosos derechos de estas, tanto como de los menores. Menores que tienen que ser separados de sus madres. Criaturas que pierden su derecho a conocer sus orígenes. Un derecho que reconoce la Convención del Derecho del Niño, de los Derechos del Niño, en el artículo 180 del Código Civil, salvo que los clientes estén dispuestos a ello. También se podría considerar el alquiler de mujeres como un supuesto de venta y tráfico de menores según el protocolo o los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Por supuesto, pueden ser rechazados si no satisfacen las calidades deseadas. Si la pareja se separa, si se arrepienten del proceso, corren el riesgo de ser apátridas y quedarse sin nacionalidad. Incluso también corren el riesgo de ser vendidos a compradores con los que no tienen ninguna relación genética. Y a esto súmenle el hecho, por ejemplo, de ser comprados por pedófilos o pederastas. No exageramos. Cuando nacen con síndrome de Down, malformaciones o enfermedades congénitas, los compradores suelen abandonar a estas criaturas. También suelen ser descartadas antes de nacer mediante las imposiciones a las madres de abortos selectivos. No solo si tienen una malformación, también si nacen con el sexo no deseado. Y si llegan a nacer, son abandonados y recogidos en instituciones. Hay coleccionistas de menores como el japonés Shigeta, que compró 16 concebidos en Tailandia, o la pareja de multimillonarios Kristina Ozturk y su marido de Georgia, que han tenido en un solo año 20 hijos, explotando a otras tantas mujeres, o Kristina, la mujer rusa casada con un hombre turco, que dio a luz a su primera hija con 17 años. Hoy es madre de 11 hijos, puede que más, en un periodo de 6 años. Y salieron en prensa porque querían llegar a la centena. ¿Y cómo les permite la ley este tipo de tropelías? Es directamente trata humana. En 2018, un conocido caso fue el del violador barcelonés Cristian Carretero, médico para más seña y residente en Suecia. Decidió un buen día ser padre, junto a su mujer, por explotación reproductiva. En Biotexcom, en Ucrania, la clínica famosa, pero curiosamente fue detenido precisamente en los días que tenía que recoger a su bebé, por delitos de abuso sexual a 52 menores, incluida la violación grave a 2 niños. Y la policía encontró cientos de vídeos de pornografía infantil en el ordenador personal y el teléfono móvil del pediatra, en diferentes
centros hospitalarios del país. Por cierto, que en 2020 la justicia sueca le rebajó la pena a 7 años al absolverle de uno de los delitos. Tendrá que indemnizar a los menores y será expulsado de por vida de Suecia cuando cumpla la pena. Ambos acontecimientos sucedieron al mismo tiempo. El caso es que cuando nació el bebé, ninguno de los compradores fue a recogerlo. Ni la mujer, que no quería ni ver a ese hombre y le había pedido el divorcio, ni Christian, que estaba en la cárcel. Y unas semanas después tuvo que ir el abuelo, el padre del agresor sexual y pederasta, el que fuera hasta Ucrania a recoger el menor, el bebé. Volverá a España, suponemos, pero seguirá con su hijo comprado por explotación reproductiva. ¿Hará algo la justicia española? Los contratos de gestación subrogada en España son alegales y la venta de menores es un delito en el Código Penal. Por tanto, la práctica es completamente ilegal en España. Las personas que quieren comprar un niño lo pueden hacer en otros países y luego inscribirlos en el registro civil. ¿Pero qué sucede con casos como el del pederasta Cristian Carretero? Nos preguntamos. ¿La justicia española no hará nada? ¿Los servicios sociales tampoco? Otro caso conocido y muy grave es el reconocido como el del pederasta del Raval, el de José María Gil Prados, que se alió con el joven del que abusó sexualmente para crear una empresa de vientres de alquiler en 2015. Sabían que se trataba de un negocio multimillonario, además de medios ucranianos. Gil Prados, el conocido pederasta del Raval, uno de los condenados de la macrotrama que cumplió condena de 8 años de cárcel por abusar sexualmente de Diego Jiménez Sánchez, entre otros, también conocido como Dídac Sánchez, cuando era adolescente. Como digo, este señor, Prados, y su abusado Sánchez crearon una empresa de mediación de explotación reproductiva llamada Subrogalia, muy reconocida, con sede en España, según los registros corporativos. La empresa, una de las docena, creo que han sido una docena, que eran propiedad de estos dos señores, se vio rápidamente envuelta en polémica y acusaciones de tráfico de bebés. Subrogalia, según distintos medios españoles y también ucranianos, había sido investigada al menos en 2 países de los 9 donde opera. Los presuntos delitos incluyen la venta y el tráfico de bebés, además de proporcionar a los clientes bebés que no estaban biológicamente relacionados con ellos. Ante la escalada del conflicto en Ucrania, Subrogalia Ucrania cambió el nombre a Euro-Surrogacy en 2017. Al mismo tiempo, Subrogalia España pasó a llamarse Gest Life y sigue existiendo como tal. Sánchez también figura como fundador de su propia clínica ucraniana de fecundación in vitro en 2017 llamada Interfif. En 2021, uno de los hijos de Prados, según los medios que son Redux, El Confidencial y Metrópoli, asumió el control de la empresa y ese mismo año la clínica fue objeto de una redada por parte de las fuerzas de seguridad por presuntos amaños de matrimonios ficticios, falsificación de documentos para sacar a bebés del país, y ambos fueron socios comerciales de una de las cadenas de clínicas más importantes y grandes del mundo, como es Biotexcom en Kiev, según fuentes como acabo de mencionar. De hecho, en 2018, en pleno conflicto ucraniano en Kiev, Sergei Antonov, abogado de Irtsa Ukraine, especializado en medicina, dijo en prensa que de los 2.000 bebés que se calcula que nacen por gestación subrogada, explotación reproductiva en Ucrania, 2/3 es ilegal y la mitad son de Biotexcom. Las autoridades ucranianas descubrían más de 1.000 casos irregulares de alquiler de mujeres y alquiler de vientres en Biotexcom. Es una de las clínicas investigadas por tráfico de menores, tráfico de órganos, delito fiscal, inseminación directa, gestación subrogada tradicional, infecciones de hepatitis B, implantes de embriones sobrantes de otras parejas, etc. Biotexcom dijo a la prensa que sus directivos no estaban al tanto de los antecedentes penales ni de Prados
ni de ninguno de ellos, y podría ser cierto, ya que este señor es también una figura importante detrás de la corporación dedicada a borrar información incriminatoria de Internet, una empresa que se llama Eliminalia, de la que se han obtenido ingresos multimillonarios por restaurar la reputación de clientes muy importantes, condenados e investigados en 54 países por corrupción, blanqueo de capitales, abusos sexuales y tráfico de drogas. Y seguimos con más casos. No sé si recordarán la historia del bebé Gami, que saltó a los titulares en 2014. Un bebé con síndrome de Down que nació fruto de la explotación reproductiva de una madre tailandesa, que fue madre gestante para una pareja australiana que dio a luz gemelos, pero la pareja decidió no aceptar al bebé con trisomía, pero sí a su hermana. Y cada día que pasaba la historia se complicaba. La madre dijo que no tenía dinero para poder pagar el tratamiento de la menor, por lo que se inició una campaña en Internet para recaudar fondos. David y Wendy Farnell, la pareja en cuestión, declaró que no sabían de la existencia del bebé Gami, que los médicos les hablaron de un solo bebé y que no había una gemela, por lo tanto, que no tenían ni idea. Pero lo peor del caso estaba por venir. El padre australiano tenía antecedentes de estupro. Las autoridades australianas investigaron a David Farnell, quien había cumplido condena en una prisión de Australia en 1998 por abusar de una menor de 13 años y otras tantas de delitos de abuso de menores. Pataramon, la madre tailandesa, se encontraba muy preocupada por las acusaciones sobre abuso de menores que surgieron sobre el padre biológico. Y cuando se le preguntaba, exclamaba indignada: «Si eso es verdad, quiero a mi hija de vuelta». Los australianos se dieron cuenta de repente que una persona con 22 condenas por delitos sexuales contra menores, incluido el trato ilegal e indecente con niñas de tan solo 7 años, podía tener una niña por gestación subrogada y la ley no decía ni hacía absolutamente nada. Otro caso reconocido fue el de un ex convicto por pedofilia que contrató un vientre de alquiler de una madre india para tener una hija en 2013. El hombre fue condenado a prisión por abusos a menores que estuvieron a su cargo. Una vez en libertad, aprovechó un vacío legal en Israel y se convirtió en padre de una niña por medio de explotación reproductiva contratada en la India. El caso salió a la luz por la denuncia de una mujer ante el Consejo Nacional del Menor en Israel. La organización reveló que no existe posibilidad legal de retirarle al progenitor la custodia de la menor, ya que el procedimiento por el cual se convirtió en padre fue intachable. A lo sumo, la relación entre padre e hija está bajo supervisión de las autoridades sociales y el progenitor ha sido obligado a recibir asesoramiento especial psicológico. Otro caso relacionado con la pedofilia, es el de un hombre de la región de Victoria, en Australia, que se declaró culpable de abusar sexualmente de sus 2 hijas gemelas y de 2 sobrinas de Nueva Gales del Sur, en un caso sin duda que se esperaba avivar el debate sobre las leyes internacionales de gestación subrogada, pero que evidentemente no ha avivado nada. El hombre ya abusaba de sus sobrinas cuando se gastó $44.000 para que las gemelas fueran concebidas en el extranjero utilizando un óvulo de donante con la clara intención de explotarlas sexualmente. Comenzó a abusar de ellas cuando tenían 27 días, repito, 27 días, y continuó durante 7 meses. Según la Policía Federal Australiana, el hombre también produjo algunos de los materiales de explotación más depravados jamás vistos. Se descubrió que el hombre había accedido a pornografía infantil durante décadas. Las leyes sobre gestación subrogada, incluidos los aspectos legales de la gestación subrogada internacional, ya están siendo examinados por una comisión parlamentaria federal de Australia. Pero es evidente que se necesita un instrumento internacional.
Se entiende que este hombre de 49 años, cuyo nombre no puede revelarse, se convertirá en la segunda persona en la historia de Australia condenada por el delito federal de tráfico de menores. En abril de 2016 se declaró culpable de 37 cargos, entre ellos la producción de casi 17.000 imágenes y vídeos de abusos a menores y de material subido de las faldas de mujeres en trenes de la línea V-Line entre 2009 y 2014. En casi 300 imágenes y vídeos aparecían las gemelas, que nacieron en Asia en marzo de 2014, utilizando un óvulo donado de Ucrania. El país de nacimiento de las gemelas se mantiene oculto, pero el centro al que acudieron, el hombre y su mujer, presume de haber ayudado a decenas de parejas australianas a tener hijos. Recordemos que Australia tiene regulada la gestación subrogada, altruista y garantista, que tanto cacarean, y me disculpan la expresión, los demandantes de la regulación en España y en el mundo, precisamente para evitar estos casos de abuso y de trata. La fiscal federal Krista Breivik dijo que el hombre pidió a su mujer que abortara a principios de los 90, cuando se quedó embarazada, y parecía no estar interesado en la paternidad hasta después de que empezara a abusar de sus sobrinas en 2009. El hombre, conocido en varios foros de abusos a menores por el nombre de Candy, había contado a otros miembros los inminentes nacimientos por explotación reproductiva de sus hijas y su intención de abusar de las niñas. También sugirió a su mujer que una de las gemelas se llamara Candy. Las mellizas, que ahora están al cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos, fueron abusadas mientras el pederasta las alimentaba, bañaba y cambiaba. Según la AFP, se demostró que la esposa de este pederasta no era consciente ni cómplice de los abusos. En 57 ocasiones, el pederasta produjo imágenes o películas en las que aparecían escritos con rotulador sobre las niñas, sobre las gemelas, los bebés, lo que en algunos casos permitió al hombre entrar en otras redes online de abusos de menores. Las gemelas sufrieron abusos durante 7 meses. El hombre llamó por primera vez la atención de la policía cuando una imagen de una víctima no identificada fue enviada a la AFP en noviembre de 2014. El hombre se jactaba en foros en línea antes de sus esperadas visitas y animaba a quienes publicaban comentarios en sus imágenes. También compartió información sobre cómo había drogado a las niñas antes de cometer el delito, y las imágenes posteriores parecían mostrarlas durmiendo. Un destacado abogado especializado en gestación subrogada afirma que los delincuentes sexuales se van al extranjero en busca de vientres de alquiler en cantidades preocupantes, no solo en Australia. Stephen Page, abogado de familia de Brisbane, especializado, afirma que el caso pone de manifiesto un problema más amplio con los acuerdos de gestación subrogada de menores y que la cifra real puede ser mucho mayor y que muchos compradores regresan a su país simplemente sin informar a las autoridades de que su bebé ha nacido de un alquiler de mujeres o de vientre de alquiler. Su afirmación se basa en el conocimiento de Australia, pero también es un hecho, afirma, que sucede en el mundo entero. Repito, Australia tiene regulada la gestación subrogada de forma altruista, lo que no impide que la mayoría de sus ciudadanos salgan de su país a comprar los bebés en el extranjero. El abogado exige a su gobierno que Australia debe tomar medidas drásticas contra las personas que viajan al extranjero para contratar el alquiler de mujeres. Textualmente dijo: Australia parece ser el principal exportador de casos como este, así que deberíamos ponérselo mucho más difícil a esta gente. Al no poder vigilar lo que ocurre en otros países, en su opinión, deberían establecerse un principio de precaución por el que Australia no permitiera a sus ciudadanos contratar vientres de alquiler en otros países y, por ende, deberían extrapolarse a otros países. Esto podría implicar la negativa a permitir que los ciudadanos traigan de vuelta bebés nacidos de madres de alquiler en el extranjero. Podría ser un principio, un primer paso a aplicar a todos los países que lo tuviesen regulado. Se acabaría ipso facto la trata transnacional.
Tenemos que tener en cuenta que mientras que el abogado Page aboga por cerrar las fronteras de los países al turismo reproductivo, la BAR, la American Bar Association de Abogados de Estados Unidos, insiste en que la modalidad comercial de la subrogación se acepte en todo el mundo como un sistema basado en el mercado y rechaza que se aplique la norma del interés superior del niño, rechaza la mayor parte de las modalidades de examen de idoneidad del progenitor, incluso del mismísimo convenio de la Haya relativo a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional de 1993 como modelo de convenio de ámbito de la gestación por sustitución, y rechaza todos los tratados bilaterales en materia de gestación subrogada. Por supuesto, también rechazan los exámenes de idoneidad de padres y, por tanto, las evaluaciones de competencias de los aspirantes a progenitores. También desaprueban los derechos de partida de nacimiento y toda información sobre los orígenes personales del bebé. Rechazan el convenio de la Haya relativo a la protección del menor y propugnan que en lo relativo a la explotación reproductiva se prescindan de la dimensión de los derechos humanos. Esta es la realidad. La aplicación efectiva de los registros de delincuentes sexuales. Todos los estados y territorios tienen algún tipo de procedimiento y notificación de registro de delincuentes sexuales, y esa información debería poder compartirse entre países como respuestas institucionales al abuso sexual infantil. Así, aunque para tener derecho a una plaza en el registro hay que haber sido condenado, por lo que no es tan preocupante para los agresores sexuales de menores no condenados. La idea es que el registro ayude a controlar los delincuentes sexuales y compradores de menores, pero no es suficiente. También sería muy necesario que se denegara a aquellos condenados por asesinato, por violación, por terrorismo, secuestro, delitos de drogas, pedofilia, pederastia, pornografía, infracciones que pudiesen afectar a las adopciones de menores, a mujeres en peligro de violencia sexual o machista. La realidad es que estamos atrapados en un mundo en el que cualquier delincuente, evasor de pensión alimenticia, maltratador de mujeres, violador, puede comprar un hijo. La legislación de la adopción es bastante opaca también en general y está llena de lo que a los abogados les gusta llamar lagunas. Si mencionamos la mal llamada maternidad subrogada, entonces la palabra opaca se queda absolutamente corta. Evidentemente, todos serán parches mientras cada país no impida a sus ciudadanos el turismo reproductivo o el turismo sexual y prohíba en sí misma la explotación reproductiva de mujeres y la venta de bebés, sea altruista o sea comercial, mientras no se produzca un instrumento internacional que permita la ratificación de la abolición de la explotación reproductiva y la abolición del turismo sexual. Y para terminar, decir que somos numerosas las organizaciones y asociaciones feministas las que nos dedicamos a luchar contra estas formas de explotación implantadas en numerosos países. Y parece que en vez de avanzar, solo damos pasos atrás en pos de una industria tecnorreproductiva que crece a pasos agigantados y que produce unos beneficios muy jugosos para el neocapitalismo que se ha aliado al neoprogresismo. Mientras los beneficiados callan. No callan. Nos traicionan a las mujeres, permiten nuestra explotación, abusan de nuestras hijas e hijos e incluso los compran. Un especial saludo a todos y todas de las feministas radicales de España. Gracias por vuestra labor.